Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer la semana energética del 29 al 5 de julio. Voy a usar oráculo de espejo, el manuscrito y para terminar una carta de animal totem. Allez, vamos. Elegiré una piedra, cristal de roca, labradorite y quartz rosa. Vale. Si necesita un poquito de tiempo, puede hacer una pausa en el video para elegir tu piedra. Vamos, allez. Empezamos con el cristal de roca. Vamos a ver la energía del 29 a 25 de julio. Ya hablamos de salud. Puede ser que hay gente que tiene un problema de salud. Vamos a ver qué quiere decir por la semana cristal de roca. Allez, vamos. Alors, là hablamos de culpabilidad sobre una persona, una acusación. No sé qué pasa con vosotros, pero hay una acusación, por ti y que te siente culpable. Vamos a ver otras cartas. Sí, bon. Là te dice que hay un hombre que va a resolver esta situación de culpabilidad, de acusación. Puede ser que si es una situación más seriosa, puede ser que es un abogado o puede hablar también de justicia, pero al final va a ganar porque tiene la carta de la llaves, y las llaves resolver toda la situación difícil. Voilà. Entonces una semana de acusación, de si tiene problema, va a resolver, pero se resuelva bien. Vamos a ver con el manuscrito qué quiere decir. Bueno, tiene la carta del extranjero. Puede hablar también de administración. Es algo de general. Es una tirada general ya. Entonces, toma que te hablamos. Tiene la fuerza, el salud otra vez. Otra vez el salud. Voilà, y la familia. Bon, puede ser que, tiene la fuerza, entonces no hay problema, ningún problema, tú vas a ganar sobre esta situación difícil. De salud puede decir también que como te preocupas, como te preocupas la situación, puede ser que tiene problema de estómago, tiene la energía de tu estómago que se contraída. Bon. Tiene dos cartas fuertes, voilà. Entonces va a pasar bien. El pasado está muy difícil, pero ahora esta semana se resuelve todo. Vale. Si quieren más información, un mensaje abajo. Vamos a ver con la labradorita. Una carta de animal totem por el cristal. Alors, un mensaje de animal totem por el cristal de roca. Y es... ¿cómo se dice en español? Cebra. El cebra. El cebra. La cebra. La cebra. Entonces, el mensaje dice... voilà, te dice que fuera tu miedo y necesita de saber que tú eres, que tú tienes seguridad con cosas difíciles y que te protege siempre. Voilà, el mensaje de la cebra. Ahora, la labradorite. Alors, merde.
¿Qué quiere decir sobre la labradorite? Labradorite, semana del 29 a 5 de julio. Instabilidad, una semana un poquito abajo, arriba, abajo, arriba. Oh, suerte, la carta de la suerte. Qué bien. Allez, vamos a ver. La labradorite. Un mensaje para la labradorite de este semana. Alors, ¿de qué hablamos? Amistad, proyección, para... Bon, là hay, como dice, discusión sobre, puede ser con amigos o familia. Hay gente que habla de ti, voilà, c'est la cosa que quiere decir. Es una semana que la gente habla de ti, puede ser que hay una situación que no está clara, que necesita de resolver este problema que hay con tu familia o amistad. Voilà, otra vez instabilidad. Bon, là está claro que por ti la labradorite dice que, para poner gente que la labradorite, es una semana de discusión, necesita de arreglar les situaciones, les conflictos, hay algo que necesita de arreglar, muy importante. Vamos a ver con el manuscrito. Arreglar una situación, ¿no? Voilà. La carta que se fue, dualidad. Donc, hay conflicto, ¿eh? Conflicto con amigo, con familia, me necesita de arreglar rápidamente, ¿eh? Bon, con la carta de proyección puede decir que es tu culpa, ¿eh? También, ¿eh? Entonces, es mejor que tú verla, tu fierté, como dices, tu orgulloso, voilà, tu orgulloso para arreglar la situación, voilà, trabajo, achat, voilà, otra vez salud, voilà. Bon, là te dice que es una, como dice, un conflicto de dinero. Donc, entonces, arreglar rápidamente esta situación de dinero, ¿eh? Es mejor de hablar con la persona para arreglar que hacer de ocultar de todo. Es mejor de hablar. Vamos a ver. No sé si soy claro. ¿Qué quiero decir? Sí. Bueno, te dice que hay mucho trabajo a hacer, ¿eh? Puede ser, bon, otra significación puede decir que alguien hace un trabajo contigo y tú no pagas. Puede decir eso también. Tú ves la situación con tu vida, ¿no? Pero es una, ¿cómo dice? Una cuestión de dinero, arreglar rápidamente. ¿Qué quiere decir? El tótem. Voilà. Là, con el panda, te dice que necesita de crear un espacio por ti, para meditar, para ver las cosas. Voilà, necesita un momento de tranquilidad. Escucha bien el animal tótem, es muy importante. Voilà, vale. Vale, vamos a ver con el cuarzo rosa. Ay.
Allez, quartz rosa. Allez, vamos. 1, 2, 3. Oh, una buena sorpresa por proyección otra vez. Bon, là, viene algo de una estabilidad. Muy bien, el quartz rosa. Là, te dice que hay un regalo que viene por ti, una sorpresa, algo de muy bien para volver a una situación más tranquila, más como suerte. Là, con la proyección dice que puede decir muchas cosas, pero el principio dice que necesita de ver tu situación, que si tiene este regalo, que viene ¿cómo dice? Que vuelve la suerte, es porque tú haces las cosas para que viene la suerte. Là, ouais, él est con el boomerang, hein. Hay 2 cartas que te... Là, c'est bou. 3 cartas là que está estupendo. Suerte, positivo. Totalmente. Voilà. Mais là, como la proyección también dice que la mira, tiene la luna. El oro se está cerrado, el oro se está abierto. Entonces, esta carta puede decir también que mira bien las cosas. ¿Ah? No oculta que se pasa, mira bien las cosas. Es un consejo. Allez, vamos a ver con el manuscrito. Bon, buena semana por el quartzo rosa. Allez, a ver. Bon, para esta semana la mejor, bueno, más o menos la mejor piedra. El quartzo rosa, muy positivo. Allez, 1, 2, 3. Vamos a ver. Voilà, tiempo. Bon, la suerte, ¿eh? Suerte, ¿eh? Te va con una buena evolución, ¿eh? Y là te dice también, puede ser que tiene muchas, ¿cómo dice? Emoción con esta sorpresa positiva. Que le decía que es una sorpresa que viene por ti, que no la esperaba. No la esperabas. Pero, bon, tiene la carta del tiempo, entonces tranquila, no espera que las cosas van a cambiar de un día a la otra. Las cosas esta semana se hace tranquila, pero con muchísima suerte y evolución. Muy bien. Perfecto, el quartzo rosa. Allez, el consejo. De Animal Totem y es el elon, no sé cómo se dice en ese... ¿Ciervo? No, sí. Ciervo, el animal es del Canadá. No, lo sé, bon. Voilà. Dice que va con la cabeza alta, guarda tu dignidad, con, sobre todo es circunstancia, perdón. Les rentes te vieron con respecto que tú ganas, voilà. Es eso, más o menos. Voilà. Bueno, quartzo rosa, qué bien. Buena energía, ¿eh? para ustedes, vosotros. Bueno, como siempre, si te gusta, un like, puedes escribirte aquí un mensaje si quieres más información sobre mi correo que está fabcanaria4@gmail.com o abajo aquí. Bueno, un saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, chao.